gusto en saludarles. Les saluda Luis Alfredo Vela Herrera, soy ingeniero agrónomo, imparto el curso Manejo y Recuperación de Cuencas. La lección de la semana número 14 lleva por nombre Cálculo de la precipitación media de una cuenca hidrográfica mediante el método de polígonos de Thiessen. Para la presente lección nos hemos trazado un solo objetivo, el cual es estimación de la precipitación media de una cuenca hidrográfica mediante el método de polígonos de Thiessen. Inicio haciendo un breve recordatorio sobre el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque la precipitación, o sea, los eventos de lluvia, forman parte del ciclo del agua. En Guatemala tenemos dos épocas, la época lluviosa, que es la que comúnmente conocemos como invierno, y la época seca, que es la que comúnmente conocemos como verano. La mayor parte de eventos de precipitación o de lluvia se dan durante la época lluviosa o el invierno. No obstante, en la época seca o en la época de verano también se dan eventos de manera muy aislada. El ciclo del agua inicia con la condensación en las nubes para que esta condensación produzca la precipitación de gotas de lluvia. Las gotas de lluvia son interceptadas por la vegetación. Un alto porcentaje de esas gotas de lluvia se infiltran en el suelo y van a alimentar los mantos freáticos. También por procesos de percolación o escurrimientos subterráneos pueden llegar a un caudal principal. Un alto porcentaje también de esa precipitación se escurre o se dan los escurrimientos superficiales sobre el suelo, formando escorrentías que van a dar también a un cauce principal. Mucha de esa precipitación se evapora. La evaporación es el paso del estado líquido al estado gaseoso del agua, para que esta evaporación pues llegue de nuevo a las nubes y se produzca el proceso de condensación. Las plantas también evapotranspiran, o sea, por procesos metabólicos también expelen gas proveniente de agua, es lo que conocemos la evapotranspiración, y todos estos procesos de escurrimiento llegan a un caudal principal, que pueda que sea de orden 1, orden 2, orden 3, etcétera, para llegar a un punto de desfogue dentro de nuestra cuenca de estudio. ¿Qué es precipitación? Es cualquier forma de agua que cae del cielo a la superficie de la tierra, ya sea en forma de lluvia, granizo, nieve, etc. Este fenómeno se da por la condensación del vapor de agua con tal rapidez en la atmósfera, alcanzando tal peso que no puede seguir flotando como las nubes o en las nubes, y la niebla o neblina se precipita de diversas formas como las ya mencionadas: agua, granizo, nieve, etc. En la presente diapositiva podemos ver el ejemplo de un evento de precipitación que se da en una cuenca que nos está formando afluentes de primer, segundo o tercer orden para llegar a un caudal de mayor envergadura o al punto de desfogue, que puede ser un océano o un lago. También es importante mencionar que para medir la precipitación utilizamos un aparato que se llama pluviómetro. Este aparato puede ser fabricado de manera artesanal o puede ser fabricado de manera industrial. Lo importante es recalcar que la precipitación se mide en milímetros de lluvia en un periodo de tiempo determinado. Normalmente el promedio que mencionamos es, por ejemplo, que en una unidad de área determinada llueven 3.000 milímetros al año. Esa es una medida, un indicador de la cantidad de lluvia o precipitación promedio que cae en una unidad de área. Entonces el pluviómetro es un aparato que nos mide la cantidad de milímetros que cae en una determinada área.
Método de polígonos de Thiessen. Este método se puede utilizar para una distribución no uniforme de estaciones pluviométricas. Provee resultados más correctos con un área de cuenca aproximadamente plana, pues no considera influencias orográficas, o sea, no considera mucha quebradura o mucha pendiente dentro del área de estudio. El método asigna a cada estación un peso porcentual a su área de influencia, la cual se define para cada estación de la manera siguiente. Vemos en la siguiente diapositiva que hemos distribuido para este ejemplo muy particular. Se han distribuido 8 estaciones pluviométricas, o sea, 8 pluviómetros para medir nuestra precipitación en el área o en nuestra cuenca de estudio. Vemos que la cuenca está delimitada y tenemos el caudal principal de nuestra cuenca o microcuenca de estudio. Dice, todas las estaciones contiguas se conectan mediante líneas rectas en tal forma que no hayan líneas interceptadas, es decir, formando triángulos. Entonces, cuando hemos distribuido nuestros pluviómetros en nuestra unidad de área, vemos que al hacer líneas imaginarias se van formando triángulos de una a otra estación o entre estaciones. En cada una de las líneas previamente dibujadas se trazarán mediatrices perpendiculares, las cuales se prolongarán hasta que se corten con otras mediatrices vecinas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, hemos realizado la distribución uniforme de nuestros pluviómetros o unidades de muestreo. Hemos trazado de manera imaginaria los polígonos o los triángulos uniendo cada uno de los pluviómetros, y esto nos está formando mediatrices perpendiculares sin que se intercepten. En la siguiente diapositiva podemos ver que al hacer el trazo ya podemos hacer un análisis del área que cubre aproximadamente cada pluviómetro que hemos establecido. Dice, los puntos de cruce o intersección entre las mediatrices presentan los puntos del polígono cuya superficie constituye el área de influencia de la estación que queda dentro de dicho polígono. O sea, después de haber hecho toda esa triangulación, vemos y eliminamos esas líneas imaginarias y podemos observar que cada pluviómetro tiene un área de influencia predeterminada. Entonces, el método de polígonos de Thiessen lo que busca es evaluar la precipitación promedio medida por cada pluviómetro en el área de influencia del mismo. Finalmente, el área de cada uno de estos polígonos debe ser calculada para poder realizar el cálculo de la precipitación media sobre la cuenca mediante la siguiente expresión. Y tenemos en la presente diapositiva la fórmula que nos dice precipitación media es igual a la sumatoria de la precipitación por cada pluviómetro por el área de influencia dividido la sumatoria del área total de influencia de nuestra cuenca de estudio. Vale destacar que en los polígonos limítrofes cercanos al límite de la cuenca, como el de la estación número 6 en la diapositiva anterior, se considera solamente el área interior
de estudio de nuestra cuenca que estamos evaluando. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo de un cálculo de la precipitación media utilizando el método del polígono de Thiessen. Y dice, en la figura y cuadro adjunto se muestra la ubicación de 5 estaciones de precipitación de una cuenca dada, así como los valores de precipitación anual en milímetros. Calcular la precipitación media anual de la cuenca aplicando el método de polígonos de Thiessen si cada cuadrícula equivale a 1 kilómetro cuadrado. Entonces tenemos el cuadro donde tenemos la precipitación anual de cada estación. Para la estación 1 tenemos 800 milímetros, estación 2 600 milímetros, estación 3 900, estación 4 400 milímetros y la estación 5 200 milímetros. Y tenemos la plantilla o la rejilla donde están distribuidas las estaciones de estudio y cada cuadro es equivalente a 1 kilómetro cuadrado. Solución. El primer paso para la solución del problema es el trazado de los polígonos de Thiessen, los mismos que se aprecian en el gráfico siguiente. Podemos verificar en la siguiente diapositiva que ya hemos hecho el trazo de los polígonos y nos da un resultado. La estación 1 tiene 11.5 kilómetros cuadrados, la estación 2 16.5 kilómetros cuadrados, la estación 3 13 kilómetros cuadrados, la estación 4 12.5 kilómetros cuadrados y la estación 5 11.6 kilómetros cuadrados. O sea que esta es el área de influencia de cada pluviómetro dentro de nuestra cuenca o microcuenca de estudio. Aplicando la fórmula podemos determinar en el ejemplo presente que tenemos un total de 586.15 milímetros de agua o de precipitación que llueve anualmente en nuestra área de estudio. De esta manera es como se hace el cálculo de la media de precipitación en una cuenca hidrográfica utilizando polígonos de Thiessen. Para finalizar, tenemos preguntas de estudio. La pregunta 1 es: ¿qué es el método de polígonos de Thiessen? La pregunta 2: ¿cuándo se aplica el método de polígonos de Thiessen? Y la pregunta 3: ¿cuándo se da el fenómeno de precipitación pluvial? Entonces, finalizando esta presentación, ustedes ya tienen la capacidad de poder responder a estas interrogantes de estudio que les va a servir para el repaso de la presente lección. Muchas gracias.